Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Hola chicos, ¿cómo están en esta última conferencia de Congreso? ¿Bien? ¿Ya? ¿Felices? Bueno, les voy a presentar a nuestra ponente de hoy, se llama Maite Solís González. Es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde el año 2018. Imparte cursos relacionados con la antropología y sociología de la salud, género, sociología latinoamericana, diseño de investigación de acción y participación y resolución de conflictos. Y bueno, actualmente a la fecha pertenece a la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación de la Universidad Autónoma de Querétaro y es coordinadora de la formación e intervención como la Red Genera, conformada por estudiantes que realizan procesos de sensibilización en la UAC y en el grupo de mujeres y un espacio terapéutico. Los dejo con ellos y espero que disfruten mucho esta plática y que sea de mucha conciencia para todos nosotros. Y pues a ustedes por estar acá. Yo sé que ya estamos ahí con la pila, ¿no? del tiempo, pero también de que hoy es 8 de marzo y hay muchísimo movimiento en la universidad. Entonces pues agradezco el espacio. Fíjense que yo he estado por aquí en la facultad de administración, ¿no? y de conta. Ya tiene un par de añitos que estuvimos por acá trabajando precisamente con la Red Genera. Como ya me presentaba la compañera, pues yo soy parte de la comunidad universitaria y lo que hacemos es eso, procesos de intervención y de sensibilización con la población docente, administrativa, pero sobre todo con la parte estudiantil. Y vengo de la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación. Entonces, bueno, pues es para mí un placer tener este espacio. Yo creo que lo último que hicimos por acá fue, no sé si en la entrada ubican un memorial. Hay como sí es digamos como un mural, pero es un memorial en términos de que trae a la memoria a mujeres muertas por feminicidio. Entran así, luego hacia la facultad y de este lado. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Sí? El memorial. Bueno, pues un año. Entonces, pues me da mucho gusto estar por acá y estar también representando a la Dirección de Igualdad de Género y platicarles lo que hacemos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las mujeres históricas y el feminismo. Creo que el cartel decía solo mujeres históricas, pero también vamos a hablar del feminismo. Entonces, pues esto en el marco del 8 de marzo. Yo sé que ahorita ya estamos recibiendo mucha información sobre el tema del 8 de marzo, justo por ser el día. Entonces quisiera preguntarles que me levantaran su manita. ¿Quiénes de ustedes conocen por qué conmemoramos el 8 de marzo? A ver, levanten la manita. ¿Quiénes sí conocen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por ahí, ¿no? 2. Entonces, bueno. Entonces esta charla sí puede ser interesante para quienes estamos acá, para conocer de dónde viene esta conmemoración. Bueno, pues les platico un poquito sobre el Día Internacional de la Mujer. Así surge con ese nombre, ahora lo nombramos como Día Internacional de las Mujeres, que ya incluye a diferentes mujeres en diferentes contextos, ¿no? Mirándonos desde lo situado y desde todas esas características que nos diferencian y que enriquecen. Entonces, bien, bueno, el Día Internacional de la Mujer, como se conoce inicialmente, pues deviene de procesos de luchas revolucionarias que van gestando las mujeres desde 1700 hasta 1900. Entonces no es que de pronto ya, un Día Internacional de la Mujer, ¿no? La ONU decidió que iba a haber un Día Internacional. Por supuesto que no, hubo un montón de luchas y movilizaciones anteriormente de las mujeres, desde las mujeres, con otras mujeres en la exigencia de sus derechos. De hecho, en algún momento, el Día de la Mujer también surge como el Día de la Mujer Trabajadora, porque principalmente en este momento lo que estamos conmemorando pues es lo que hemos logrado en términos de derechos, pero también las búsquedas, lo que nos falta en términos de derechos. Entonces, bueno, sin duda, las mujeres al tener una identidad como mujeres trabajadoras se insertan en el espacio público, salen del espacio privado, se insertan en el espacio público y empiezan a hablar de sus necesidades en esos espacios. Entonces, bueno, digamos que como oficialmente en 1975 se establece el Día Internacional de la Mujer por parte de la ONU, pero antes había toda esta movilización de mujeres de un montón de países que estaban pidiendo que se les reconociera como ciudadanas y que tuvieran esa categoría de derechos, ¿sí? Bien, bueno, ¿qué se solicitaba en esos 1975, ¿no?
Bueno, pues lo que se solicitaba eran salarios justos y condiciones laborales sin explotación, ¿sí? Eso era lo que se solicitaba. Vamos a ver cómo estamos a un ratito, ¿verdad?, de ese tiempo, cuántos años han pasado y cuáles han sido los alcances y lo que hemos ido logrando desde la Organización de las Mujeres. Bueno, pues actualmente lo que se solicita pues son las demandas sobre todo en el cumplimiento de todos los derechos. Yo no sé si ustedes, ¿quién trae pañuelito verde por ahí? ¿Alguna trae pañuelito verde? ¿No? Bueno, por ahí andan unos pañuelitos verdes, ¿no? Ahí. ¿De qué habla esto de los pañuelos verdes? Bueno, pues también es una manifestación de que las mujeres puedan tener el cumplimiento de todos los derechos, por ejemplo, en términos del derecho a decidir, ¿sí? Sobre cuántos hijos quieren tener, sobre los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, ese cumplimiento de esos derechos. Y actualmente les hacía la observación o el comentario de los pañuelos verdes, porque eso significa ese cumplimiento de derechos en cuanto a la decisión de la salud reproductiva y sexual de las mujeres. Entonces, esa demanda aún está ahí colocada después de este tiempo, ese acceso a los derechos. Bueno, otra demanda importante en este momento es el tema de los presupuestos con perspectiva de género. Hay un fondo especial ¿qué es esto de tener perspectiva de género en los presupuestos? Pues lo que implica es que cuando se diseñen o se reparta el Producto Interno Bruto, ¿no? Se diseñen programas, si se tiene una perspectiva de género en la distribución de los presupuestos, quiere decir que todas las acciones que se lleven a cabo van a tener como meta la igualdad entre mujeres y hombres por esta desigualdad histórica que existe. Entonces, este diseño de presupuestos con perspectiva de género va a implicar que se puedan disminuir esas brechas de desigualdad. Ahorita vamos a ver qué tipo de brechas de desigualdad existen. Entonces, bueno, esos presupuestos siguen siendo parte de esta demanda. Bien, y la tercera demanda, más fuerte, les estoy diciendo de manera general las demandas, pero dentro de cada una de ellas, pues hay otras particularidades, ¿sí? Bien, la otra demanda actual es, pues, vivir una vida libre de violencia, ¿sí? Por ahí tenemos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, esa sigue siendo una demanda actual. ¿Cómo empieza este Día Internacional de las Mujeres? Con salarios justos y condiciones laborales sin explotación. Poco a poco va cambiando la perspectiva, van surgiendo otras demandas y estas son las demandas actuales que tenemos. Les traigo por aquí unas cifras para que podamos también identificar por qué se siguen sosteniendo estas demandas a la fecha, ¿sí? Bueno, la primera cifra es esto de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y de Gastos en los Hogares del 2022, nos dice que las mujeres tienen es del 43.1%, esto equivale a 14,000 pesos, 628, menor el ingreso que el trabajo por similares con hombres, ¿sí? No sé si, perdón, ahí tuve una confusión con dar la cifra, pero no sé si se entiende esta cifra. O sea, las mujeres en el salario van a ganar esa cantidad, 14,000 pesos menos aproximadamente por trabajos similares con los hombres. Entonces vemos que esa brecha de desigualdad en términos salariales ahí sigue, ¿sí? Ahí está. Y es un elemento actual del 2022. Entonces ahí seguimos viendo esa brecha salarial en comparativo con estas demandas de 1975, ¿no? Otro elemento importante de por qué seguimos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres y lo seguimos posicionando en la agenda pública y política, pues tiene que ver con el tema del feminicidio. Esta cifra nos platica, ¿no?, que del 2018 al 2024 se han registrado 4,000 casos de feminicidios, 4,817 casos de feminicidios. Entonces estamos viendo alto, ¿no?, también el nivel del tema de feminicidios, y pues es una de las demandas, vivir libre de violencia. Sabemos que el feminicidio es la más alta violencia contra las mujeres y que está ahí. Entonces por eso se sigue conmemorando este día y nombrando. Pareciera que ya tenemos esos derechos alcanzados, pero cuando lo vemos en cifras actuales y en movimientos precisos aquí en el 2024, pues podemos mirar que sí hemos trabajado y sí tenemos un paso largo
también vamos a hablar de ello en este momento. Sin embargo, ahí siguen colocándose esas demandas, ¿no? Por eso tan importante esta conmemoración y por eso también agradezco muchísimo la invitación a este espacio, ¿no? Hablar de ello. Porque bueno, pues como que de pronto hay ciertos espacios donde se habla más que en otros y que esté en este congreso pues es una cosa muy valiosa. Entonces pues desde ahí también darles el agradecimiento para el tema. Y bueno, pues de acuerdo con el Mujeres, en el 2022 se está hablando de 10 feminicidios por día. Entonces esas demandas están ahí. La pregunta es, ¿por qué seguimos conmemorando el 8 de marzo? Pues porque no tenemos esa igualdad entre hombres y mujeres y bueno, ahí están esas demandas, ¿sí? Entonces les voy a pedir que hagamos un ejercicio, cada uno de nosotros, los que estamos acá, que puedan pensar en qué momento ustedes han sentido que no han podido tener acceso a un derecho laboral, si trabajan, ¿no? A un derecho de salud, a un derecho de educación. Vamos a pensar un poquito, ¿no? Si en algún momento ustedes han sentido que no han tenido acceso a ese derecho. ¿Okay? ¿Ya lo están pensando? ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Bien, a ver, levanten la mano. ¿Quién ha sentido que no ha tenido acceso a algún derecho? Ok, gracias. Gracias. Bien, gracias. Ahora vamos a pensar si nuestra generación siguiente, nuestras mamás, nuestras tías, no tuvieron algún acceso a los derechos, igual educativos, laborales. ¿Ya? A ver, ahora levanten la mano. Ok, bien, bien, muy bien. Ahora vamos a pensar si nuestras abuelas, nuestras tías abuelas, no tuvieron algún acceso a un derecho económico, político. A ver, vamos a levantar la mano de nuevo. ¿Sí? Mamás, tías, por acá también, ¿no? O sea, ¿sí? No importa acá si somos hombres o mujeres, ¿no? Lo podemos identificar en la historia, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí está. No solamente son cifras, que pues siempre buscamos tener espacios de mucho cuidado para que no tener cerca tanto la desigualdad, la explotación. Buscamos caminos, sobre todo en los espacios universitarios, ¿no? Siempre los estamos pensando y repensando para poder estar cuidándonos, pero pues bueno, ahí está la desigualdad, ¿no? En este momento, un año. Entonces pues me da mucho gusto estar por acá y estar también representando a la Dirección de Igualdad de Género y platicarles lo que hacemos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las mujeres históricas y el feminismo. Creo que el cartel decía solo mujeres históricas, pero también vamos a hablar del feminismo. Entonces, pues esto en el marco del 8 de marzo. Yo sé que ahorita ya estamos recibiendo mucha información sobre el tema del 8 de marzo, justo por ser el día. Entonces quisiera preguntarles que me levantaran su manita. ¿Quiénes de ustedes conocen por qué conmemoramos el 8 de marzo? A ver, levanten la manita. ¿Quiénes sí conocen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por ahí, ¿no? 2. Entonces, bueno. Entonces esta charla sí puede ser interesante para quienes estamos acá, para conocer de dónde viene esta conmemoración. Bueno, pues les platico un poquito sobre el Día Internacional de la Mujer. Así surge con ese nombre, ahora lo nombramos como Día Internacional de las Mujeres, que ya incluye a diferentes mujeres en diferentes contextos, ¿no? Mirándonos desde lo situado y desde todas esas características que nos diferencian y que enriquecen. Entonces, bien, bueno, el Día Internacional de la Mujer, como se conoce inicialmente, pues deviene de procesos de luchas revolucionarias que van gestando las mujeres desde 1700 hasta 1900. Entonces no es que de pronto ya, un Día Internacional de la Mujer, ¿no? La ONU decidió que iba a haber un Día Internacional. Por supuesto que no, hubo un montón de luchas y movilizaciones anteriormente de las mujeres, desde las mujeres, con otras mujeres en la exigencia de sus derechos. De hecho, en algún momento, el Día de la Mujer también surge como el Día de la Mujer Trabajadora, porque principalmente en este momento lo que estamos conmemorando pues es
lo que hemos logrado en términos de derechos, pero también las búsquedas, lo que nos falta en términos de derechos. Entonces, bueno, sin duda, las mujeres al tener una identidad como mujeres trabajadoras, se insertan en el espacio público, salen del espacio privado, se insertan en el espacio público y empiezan a hablar de sus necesidades en esos espacios. Entonces, bueno, digamos que como oficialmente en 1975 se establece el Día Internacional de la Mujer por parte de la ONU, pero antes había toda esta movilización de mujeres de un montón de países que estaban pidiendo que se les reconociera como ciudadanas y que tuvieran esa categoría de derechos, ¿sí? Bien, bueno, ¿qué se solicitaba en esos 1975, ¿no? Bueno, pues lo que se solicitaba eran salarios justos y condiciones laborales sin explotación, ¿sí? Eso era lo que se solicitaba. Vamos a ver cómo estamos a un ratito, ¿verdad?, de ese tiempo, cuántos años han pasado y cuáles han sido los alcances y lo que hemos ido logrando desde la organización de las mujeres. Bueno, pues actualmente lo que se solicita pues son las demandas sobre todo en el cumplimiento de todos los derechos. Yo no sé si ustedes, ¿quién trae pañuelito verde por ahí? ¿Alguna trae pañuelito verde? ¿No? Bueno, por ahí andan unos pañuelitos verdes, ¿no? Ahí. ¿De qué habla esto de los pañuelos verdes? Bueno, pues también es una manifestación de que las mujeres puedan tener cumplimiento de todos los derechos, por ejemplo, en términos del derecho a decidir, ¿sí? Sobre cuántos hijos quieren tener, sobre los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, ese cumplimiento de esos derechos. Y actualmente les hacía la observación o el comentario de los pañuelos verdes, porque eso significa ese cumplimiento de derechos en cuanto a la decisión de la salud reproductiva y sexual de las mujeres. Entonces, esa demanda aún está ahí colocada después de este tiempo, ese acceso a los derechos. Bueno, otra demanda importante en este momento es el tema de los presupuestos con perspectiva de género. Hay un fondo especial ¿qué es esto de tener perspectiva de género en los presupuestos? Pues lo que implica es que cuando se diseñen o se reparta el Producto Interno Bruto, ¿no? Se diseñen programas, si se tiene una perspectiva de género en la distribución de los presupuestos, quiere decir que todas las acciones que se lleven a cabo van a tener como meta la igualdad entre mujeres y hombres por esta desigualdad histórica que existe. Entonces, este diseño de presupuestos con perspectiva de género va a implicar que se puedan disminuir esas brechas de desigualdad. Ahorita vamos a ver qué tipo de brechas de desigualdad existen. Entonces, bueno, esos presupuestos siguen siendo parte de esta demanda. Bien, y la tercera demanda, más fuerte, les estoy diciendo de manera general las demandas, pero dentro de cada una de ellas, pues hay otras particularidades, ¿sí? Bien, la otra demanda actual es, pues, vivir una vida libre de violencia, ¿sí? Por ahí tenemos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, esa sigue siendo una demanda actual. ¿Cómo empieza este Día Internacional de las Mujeres? Con salarios justos y condiciones laborales sin explotación. Poco a poco va cambiando la perspectiva, van surgiendo otras demandas y estas son las demandas actuales que tenemos. Les traigo por aquí unas cifras para que podamos también identificar por qué se siguen sosteniendo estas demandas a la fecha, ¿sí? Bueno, la primera cifra es esto de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y de Gastos en los Hogares del 2022, nos dice que las mujeres tienen es del 43.1%, esto equivale a 14,000 pesos, 628, menor el ingreso que el trabajo por similares con hombres, ¿sí? No sé si, perdón, ahí tuve una confusión con dar la cifra, pero no sé si se entiende esta cifra. O sea, las mujeres en el salario van a ganar esa cantidad, 14,000 pesos menos aproximadamente, por trabajos similares con los hombres. Entonces vemos que esa brecha de desigualdad en términos salariales ahí sigue, ¿sí? Ahí está. Y es un elemento actual del 2022. Entonces ahí seguimos viendo esa brecha salarial en comparativo con estas demandas de 1975, ¿no? Otro elemento importante de por qué seguimos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres y lo seguimos posicionando en la agenda pública y política
pues tiene que ver con el tema del feminicidio. Esta cifra nos platica, ¿no?, que del 2018 al 2024 se han registrado 4.000 casos de feminicidios, 4.817 casos de feminicidios. Entonces estamos viendo alto, ¿no?, también el nivel del tema de feminicidios, y pues es una de las demandas, vivir libre de violencia. Sabemos que el feminicidio es pues la más alta violencia contra las mujeres y que está ahí. Entonces por eso se sigue conmemorando este día y nombrando. Pareciera que ya tenemos esos derechos alcanzados, pero cuando lo vemos en cifras actuales y en movimientos precisos aquí en el 2024, pues podemos mirar que sí hemos trabajado y sí tenemos un paso largo. También vamos a hablar de ello en este momento. Sin embargo, ahí siguen colocándose esas demandas, ¿no? Por eso tan importante esta conmemoración, y por eso también agradezco muchísimo la invitación a este espacio, ¿no?, hablar de ello, porque bueno, pues como que de pronto hay ciertos espacios donde se habla más que en otros, y que esté en este congreso pues es una cosa muy valiosa. Entonces pues desde ahí también darles el agradecimiento para el tema. Y bueno, pues de acuerdo con el Mujeres, en el 2022 se está hablando de 10 feminicidios por día. Entonces esas demandas están ahí. La pregunta es, ¿por qué seguimos conmemorando el 8 de marzo? Pues porque no tenemos esa igualdad entre hombres y mujeres, y bueno, ahí están esas demandas, ¿sí? Entonces les voy a pedir que hagamos un ejercicio, cada uno de nosotros, los que estamos acá, que puedan pensar en qué momento ustedes han sentido que no han podido tener acceso a un derecho laboral, si trabajan, ¿no?, a un derecho de salud, a un derecho de educación. Vamos a pensar un poquito, ¿no?, si en algún momento ustedes han sentido que no han tenido acceso a ese derecho. ¿Ya lo están pensando? ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Bien, a ver, levanten la mano. ¿Quién ha sentido que no ha tenido acceso a algún derecho? Ok, gracias. Gracias. Bien, gracias. Ahora vamos a pensar si nuestra generación siguiente, nuestras mamás, nuestras tías, no tuvieron algún acceso a los derechos, igual educativos, laborales. ¿Ya? A ver, ahora levanten la mano. Ok, bien, bien, muy bien. Ahora vamos a pensar si nuestras abuelas, nuestras tías abuelas, no tuvieron algún acceso a un derecho económico, político. A ver, vamos a levantar la mano de nuevo. ¿Sí? Mamás, tías, por acá también, ¿no? O sea, ¿sí? No importa acá si somos hombres o mujeres, ¿no? Lo podemos identificar en la historia, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí está. No solamente son cifras, que pues siempre buscamos tener espacios de mucho cuidado para que no tener cerca tanto la desigualdad, la explotación. Buscamos caminos, sobre todo en los espacios universitarios, ¿no? Siempre los estamos pensando y repensando para poder estar cuidándonos, pero pues bueno, ahí está la desigualdad, ¿no? En este momento no eran ciudadanas, ¿sí? Dependían totalmente del ciudadano en este sentido. Entonces, dentro de la primera ola podemos identificar, por ejemplo, ¿no?, 1791 con Olympia de Gouges, ¿no?, en esta historia que les estoy platicando, donde se escribe esta declaración de los derechos de las mujeres y la ciudadanía, porque había la declaración de derechos de los hombres, pero no de las mujeres. Entonces, bueno, se va incorporando esta demanda de ser ciudadanas, ¿sí? Eso es lo primero. Esto está ubicado en la primera ola. Y bueno, también tenemos en Inglaterra, ¿no?, esta de indicación de los derechos de la mujer, que es una postura también de empezar a hablar derechos de las mujeres. Entonces, bueno, esto lo ubicamos en la primera ola, ¿no? Bien, en la segunda ola ya estamos hablando del sufragismo, y del sufragismo en términos del derecho al voto. O sea, ya somos ciudadanas, ¿no? Ya, digo, en ese momento no había INE, ¿no? Pero digamos, ya tengo mi INE, ya tengo esta calidad de ciudadana, ya tengo un acta de nacimiento, ¿no? Ya tienen, estoy
representada como parte de la población, entonces ahora también quiero tener acceso a decidir, ¿sí? Y a decidir en términos de votaciones, de poder elegir. Entonces, estamos hablando del derecho al voto, ¿sí? De esta época del sufragismo. Entonces, bueno, estas son algunas de las demandas. Como ven, ya podemos ir identificando demandas que están actualmente representadas. En este momento esas demandas siguen estando ahí. Por ejemplo, parar la violencia contra las mujeres, poder estar en lo público y también en lo privado, con esto del cuidado, por ejemplo, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a no reproducirse, el papel de las mujeres en la familia y en el trabajo, ¿sí? Ahora le llamamos conciliación, ¿no? Trabajo-familia, en ese momento no tenía nombre, pero sí se visibilizaba. Y bueno, pues la desigualdad no oficial, es decir, sí son ciudadanas, pero no tienen acceso al voto, ¿no? Y aparte con el tema de lo del acceso al voto, por ahí hay un movimiento muy importante de las poblaciones, por ejemplo, las afroamericanas, ¿no? Que también hacen una lucha, porque dicen, bueno, tal vez los hombres negros pueden votar por todo el movimiento abolicionista, pero nosotras no. Entonces también, ¿no? Esta parte de poder tener ese acceso, ¿no? Acá hasta los 50 pues fueron las votaciones en México, y hay una imagen muy emblemática, no sé si la han visto, que es como una esquela de un periódico que dice que voten las viejas. ¿Sí lo han visto? ¿No? Nunca. Bueno, googleenlo y lo van a encontrar, así, googleenlo y lo van a encontrar, y así dice, ¿no? En los 50. Entonces, bueno, pues eso, también habla como de esos procesos históricos. Le estoy hablando acá como de Inglaterra y Francia, pero también de los procesos históricos aquí, ¿no? Nacionales. Está referida al tema de la interseccionalidad y es durante los 80s, y acá ya se comienza a pensar en que sí queremos ser ciudadanas, sí queremos tener acceso al voto, pero también hay condiciones diferentes entre nosotras por tema de clase, de raza, de etnia. Entonces eso se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Qué está sucediendo con la clase, con la raza, con la etnia? Entonces poder mirar, ¿no? Por ejemplo, las mujeres indígenas, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones situadas, contextuales que tienen las mujeres indígenas, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones situadas de las mujeres en la ruralidad, en la ciudad? Entonces sí pensar en los derechos y en el acceso a esos derechos, pero también desde dónde. Entonces yo les pedía que hiciéramos esta memoria de nuestras abuelas, ¿no? De nuestras mamás, y también seguramente ahí vamos a encontrar temas de interseccionalidad. Aquí afuera hay como una, ¿qué será? Como una estructurita que pusieron con fotos de las compañeras que trabajan aquí en la facultad. ¿Sí la vieron? ¿Alguien la vio? ¿Sí? Ah, bueno. Por ejemplo, ahí colocan, sí, la compañera es mujer, pero también tiene estas otras categorías, ¿no? Grado de escolaridad, a qué se dedica, cuáles son sus condiciones de vida, qué le gusta hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso, pues, poder mirar esas otras cosas además del género. Entonces, bueno, pues ahí estamos hablando, ¿no? No existe una mujer, sino existen mujeres, lo que les decía al principio, Día de las Mujeres, ¿no? Ahora somos muchas. Raza, clase, sexualidad, por supuesto el tema de la sexualidad es fundamental, y en los 80 se empieza a enunciar, somos mujeres pero somos mujeres trans, ¿no? Por ejemplo, entonces somos mujeres pero somos mujeres lesbianas, y eso qué implicaciones tiene para el acceso a los derechos, ¿no? La compañera nos hablaba de un tema muy importante que es el tema de la salud, cómo podemos accesar desde una identidad distinta al género, ¿no? Al tema del cisgénero, cómo podemos accesar. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, en los 80 se empieza a contemplar esta parte, ¿no? Y después viene la cuarta ola, que hasta ahí me voy a quedar porque ahorita ya dicen que vamos en la quinta, pero hasta ahí le vamos a dejar hasta la cuarta, ¿no? Muchas gracias. La cuarta ola, que es esta ola que seguramente a ustedes les tocó, ¿no? Bueno, a mí también, pero es como más contemporánea, ¿no? Esta de los 2000. ¿En qué año más o menos tuvieron Facebook? Fíjense, yo nomás uso Facebook, ni utilizo Instagram casi. Ya estoy viejita. ¿En qué año? Más o menos. A ver, ¿quién me dice en qué año sacó su Facebook? 2013. 2015. Oh, ay, mi rodilla. Sí. Bueno,
Pues imagínense ustedes, ¿no? ¿Por qué les estoy preguntando esto? Porque la cuarta ola está referida al tema del ciberactivismo. Las manifestaciones y las movilizaciones desde el feminismo, ¿no? Se visualizan dos tipos de feminismos, que son los feminismos de la igualdad y los feminismos de la diferencia. Los feminismos de la igualdad plantean que exista esa igualdad formal y legal entre hombres y mujeres y que se construye un nuevo contrato social. Entonces son como todas estas reformas, estas acciones afirmativas, ¿no? Todo esto que se hace para que podamos estar en igualdad. Por ejemplo, el tema de los presupuestos con perspectiva de género es parte de esta cuestión de actualmente el feminismo de la igualdad. Ajá. Entonces, bueno, bien, el feminismo de la diferencia, en lo que se enfoca es en aceptar y valorar las diferencias entre hombres y mujeres, y en lugar de tratar de eliminarlas, lo que busca es visibilizarlas, pero el feminismo de la diferencia busca cambiar el modelo social actual en el que vivimos, ¿sí? Entonces, por un lado, el feminismo de la igualdad busca reformas, busca estructuras, busca poder adaptar el modelo para que las mujeres tengan acceso a esos derechos, esas condiciones, y los feminismos de la diferencia lo que buscan es, ¿no? Hacemos evidentes estas diferencias, pero queremos otra forma de organización, y queremos otra forma de organización que no sea capitalista, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué surge el feminismo y por qué las mujeres quieren acceder a los derechos? Pues porque después de la Revolución Francesa existe la promesa de sociedades modernas, ¿no? Que ahora nosotros, ¿cómo ven? Que somos una sociedad moderna, ¿no? Somos sociedades modernas y lo que se busca es que seamos civilizados, ¿no? La igualdad, los derechos, todas estas cosas, y también en ese marco, pero en ese marco que ya está construido es el feminismo de la igualdad. El de la diferencia busca encontrar esas diferencias y proponer otras formas de organización social, ¿sí? ¿Sí más o menos? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces también por eso vemos tantas formas de manifestación, ¿no? Tantas formas de manifestación. Ok, bien, bueno. Rapidísimo, el feminismo en México. El primer encuentro, o sea, en 1910, ustedes pensarían, imagínense, ¿no? O sea, en 1910 un encuentro feminista, pero sí, efectivamente, hubo un encuentro feminista en Yucatán. Entonces, bueno, en 1910 es como la primera parte que se coloca en el centro del feminismo. También quiero decirles, recordarles que estos son momentos históricos, que no quiere decir que no existieran procesos anteriores, ¿sí? Eso es importante. Bueno, en los 70 se empieza a generar una revista latinoamericana. ¿Se acuerdan que hace rato les platicaba que en los 60, principios finales de los 50, principios de los 60, se empieza a colocar en las academias el tema de las mujeres? Entonces, bueno, pues obviamente eso produce investigación y produce revistas académicas, y va a surgir esta revista FEM, que es a nivel Latinoamérica y que nos empieza a conectar, ¿no? Las realidades latinoamericanas. Todavía no teníamos Instagram, pero estaba en la revista FEM, ¿no? Donde nos podíamos enterar de lo que la compañera hacía en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y lo que estábamos haciendo en México. Entonces, bueno, otra fecha importante para el feminismo en México es el temblor del 85, ¿sí? Sin duda, pues el temblor generó un montón de impacto social por todo lo que sucedió, pues, un temblor, ¿no? Tan grande, pero también puso un poco en jaque al Estado, porque el Estado no tenía la capacidad para resolver un desastre natural, ¿no? Entonces empiezan a surgir otras organizaciones desde la sociedad civil que se van a contemplar como las ONGs, ¿no? Ahora tienen otros nombres, pero en ese momento así eran las ONGs, y a partir de esa organización la ciudadanía comienza a colocar demandas. Entonces ya no solo es lo que hace el Estado, sino lo que hacen las personas de a pie, cómo están organizadas. Y pues obviamente los temas de mujeres, ¿no? Ya después le fueron poniendo feminismo, pero bueno. Las agendas políticas a finales de los 80s, inicios de los 90s, el 94, que también fue un año emblemático por el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y todo lo que generó en la estructura social. Y pues también el tema de las movilizaciones, ¿no? Como ahí surge, fíjense bien, aquí las mujeres indígenas, miren, no sabíamos nada de ellas, pero en 94 sacaron la ley de mujeres indígenas, donde hablaban de la violencia, donde hablaban de la explotación por parte de sus patrones, ¿no? Con el tema del trabajo doméstico, pues que no era trabajo, más bien era otra cosa, porque no era remunerado,
donde hablan también de poder decidir cuántos hijos, cuántas hijas querían tener. Entonces, bueno, ahí también podemos ver un momento histórico importante. En el 2007, todas las movilizaciones por la despenalización del aborto. Actualmente son 12 los estados, donde hay ciertas causales, creo que son 4 causales, donde puedes interrumpir de manera legal tu embarazo, y obviamente eso implica que te acompañen, ¿no? Que no sea en una cuestión de riesgo de salud para las mujeres. Entonces, bueno, y bueno, finalmente en 2010, todo esto de los hashtags. Por ejemplo, yo creo que a ustedes sí les tocó el yo también, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Bueno, pues los hashtags yo también, ¿no? Que es como el más común en el 2010, y todo lo que implica en las universidades también. Por ejemplo, aquí en 2018 a la UAC le llovió, ¿no? Como a todas las universidades. ¿Y cuándo fue el paro? Ay, ya no me quiero acordar. ¿Cuándo fue? 2022, ¿no? Imagínense, o sea, cómo también eso se va compartiendo y va generando movilización, ¿no? Entonces, bueno, acá a través de la cuarta ola, que ya dicen que andamos en la quinta.